Bueno, la clase de hoy vamos a ver enzimopatías eritrocitarias. El glóbulo rojo, como cualquier célula, necesita toda una maquinaria para poder producir ATP. Recuerden que el ATP es la energía con la que se moviliza todo el aparato celular. Por tanto, el glóbulo rojo no está exento de esto. Y para esto, pues utiliza una serie de procesos que van a servir para esto. Cuando se dañan estas vías por las cuales se produce el ATP, lo lógico es que se produzca la destrucción del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros como parte del metabolismo de los glóbulos rojos? Es el metabolismo de la glucosa, la formación de ATP, el glutatión reducido, el NAD reducido, el NADPH reducido y la producción del 2,3-bifosfoglicerato. Todas estas reacciones se usan o se realizan a través de dos vías metabólicas. La una es la glicólisis y la otra es la vía de las hexosas, ¿no? Estas son las vías que se utilizan para todos estos metabolismos. Básicamente esto ayuda a mantener la integridad de las proteínas que forman la hemoglobina específicamente y los resto de proteínas celulares, preserva el hierro en forma ferrosa y además modulan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Estas funciones que van a cumplir estas van a ser muy importantes para el funcionamiento normal del glóbulo rojo. Existen, por tanto, más de 20 enzimas involucradas en este proceso y como 5 substratos que están disponibles para trabajar en estas vías, como es la glucosa, el glutatión, el NAD, el NAS-fosfato y el ADP. Entonces vamos a ver cuáles son las anormalidades únicamente en la glicólisis. Entonces, esta normalidad de la glicólisis representa más del 80% de todas las anemias hemolíticas que son por causas de las enzimas, ¿sí? Y básicamente produce una disminución del ATP y altera el 2,3-bifosfoglicerato. Por eso es que termina destruyéndose este glóbulo rojo. Hablamos de la alteración de esta enzima, la piruvato quinasa. Esa es la más frecuente que va a estar alterada en este mecanismo, produciendo, por tanto, la destrucción del glóbulo rojo. Esta deficiencia es un trastorno autosómico recesivo y básicamente las manifestaciones van a ir desde una anemia leve a grave, ictericia y esplenomegalia. Recuerden que es ahí donde se van a destruir prácticamente todos los glóbulos rojos. Lo que vamos a encontrar en el frotis de sangre periférica son estas células, ¿sí? Con picos que se llaman equinocitos, que se van a ver en muchos trastornos, no son específicos de estas anormalidades, sino se ven también otros problemas y que se asocian con hemólisis. Cuando uno ve esta imagen debe buscar la posibilidad de que el paciente tenga una deficiencia de la piruvato quinasa. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de anemias? Muy sencillo. Ácido fólico, todos los pacientes requieren ácido fólico. Y cuando los pacientes hacen anemia grave, con mucha dificultad, con mucho requerimiento transfusional, la otra opción es la esplenectomía, parecido a lo que veíamos con la esferocitosis hereditaria. Ahora, en relación a la vía de las hexosas. La vía de las hexosas es básicamente hablamos de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no es cierto? Por aquí vamos a tener la alteración que se va a producir en esta vía para la producción de ADN y el ARN. En el mundo existen más de 200 millones de afectados, fíjense. Quiero ponerles en perspectiva. Habíamos dicho que el 80% de estas anemias hemolíticas son por la alteración de la piruvato quinasa. Sin embargo, en el mundo existen muchos casos de alteración de la vía de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y vamos a ver por qué. Existen como 300 variantes de este tipo de alteración, ¿sí? Con actividad incluso normal que pueden tener los pacientes. Ya vamos a ver de qué se trata este problema para poder entenderlo mejor. Es un trastorno ligado al cromosoma X y aunque como la hemofilia no significa que sean los varones los afectados y mujeres portadoras, no, aquí no. Las mujeres también padecen la enfermedad, aunque tienen dos poblaciones de glóbulos rojos. Unos glóbulos rojos que son absolutamente normales y los otros glóbulos rojos que son alterados, que son los que se rompen, ¿no? Ok.
Ya habíamos dicho que falla la generación del NADPH, se reduce el glutatión reducido, y esta falta de generación del NADPH produce o hace que la hemoglobina precipite en la membrana del glóbulo rojo y forme estos cuerpos de Heinz. Estos cuerpos de Heinz son los que terminan rompiendo la membrana, produciendo la hemólisis en estos pacientes. Ok, pero este problema no se va a producir si el paciente no se expone a un precipitante. O sea, no es suficiente que el paciente tenga esta deficiencia de glucosa 6-fosfato. Debe también exponerse a un gatillador, es decir, a un desencadenante, para que se produzca la destrucción de glóbulos rojos. ¿Sí? Aquí podemos ver en esta imagen los cuerpos de Heinz, es una tinción especial que se utiliza, la tinción de Perks, para poder ver estos cuerpos de Heinz. Fíjense cómo están pegados en la membrana y hace que se rompan fácilmente estos glóbulos rojos. Entonces, ¿cuáles son estos gatilladores o estas sustancias que van a hacer que se produzcan estos cuerpos de Heinz y luego la destrucción de los glóbulos rojos? Pues van a ser medicamentos en la mayor parte de los casos. Fíjense, tenemos medicamentos tan comunes como por ejemplo el sulfametoxazol, trimethoprim sulfametoxazol. Es un desencadenante de hemólisis en estos pacientes. Veamos, el día de hoy di el alta a una niña que empezó hemólisis porque les recetaron trimethoprim sulfametoxazol. No tengo la confirmación aún, pero estoy pensando que se trate de este problema, una alteración de la vía de las exosas. Mi hemólisis va a tener 3 de hemoglobina, entonces posiblemente asociado con eso. Pero también otros medicamentos que ustedes posiblemente conocen, miren, nitrofurantoína, ¿sí? La ribenclamida que se utiliza para la diabetes. Son medicamentos los más comunes que pueden hacer que el paciente se exponga a esto y que empiece con hemólisis debido a esta alteración. Claro, las infecciones también pueden hacer eso, ¿no? Las infecciones, por ejemplo, por Escherichia coli, se han visto muy asociadas a este trastorno y hacen que en estos pacientes se produzca hemólisis cuando se infectan por esta bacteria. Entonces, esta hemólisis va a producir ictericia y también va a producir esplenomegalia, ¿ok? Todo esto precipitada por el uso de estas drogas oxidativas y por el favismo. Esto de favismo, ya vamos a ver qué es. Esperemos un poquito para ver, después me van a entender esto del favismo. Y obviamente también tienen esplenomegalia. Ok, pregunta, ¿cuál será el tratamiento de esta enfermedad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea cuál puede ser el tratamiento de este problema? ¿Ninguno? Bueno, en primera, identificar al paciente es difícil. Segunda, evitar la exposición a estos fármacos. ¿Sí? Y algo interesante. Infecciones por Escherichia coli que hemos hablado, ¿no es cierto? El uso de medicamentos, ya habíamos dicho eso. Pero, ¿y el favismo? ¿Qué es esto? Ingesta de habas. ¿Sí? El paciente ingiere habas y se produce entonces la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto del favismo? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con anemia hemolítica autoinmune. Estas serían las anemias hemolíticas que son de carácter CUMS positivo. Y todas las que hemos visto antes son CUMS negativas. Esta es la anemia hemolítica CUMS positiva. ¿Y en qué se consiste esta anemia hemolítica? Está, digamos, causada por autoanticuerpos, que pueden ser calientes, pueden ser fríos o pueden ser mixtos. ¿Alguien tiene idea por qué se llaman anticuerpos calientes? ¿Por qué se llaman anticuerpos fríos? ¿Tienen alguna idea? No. Se llaman anticuerpos calientes porque reaccionan a temperatura corporal.
es decir, a 37 grados centígrados. Y se llaman anticuerpos fríos porque reaccionan a temperatura ambiente. Entonces, en el laboratorio, para poder estudiar esta enfermedad, se necesita calentar las muestras a 37 grados centígrados para que le dé la reacción positiva. Por eso se llaman anticuerpos calientes y por eso se llaman anticuerpos fríos. También significa otra cosa. ¿En quién será más activa la enfermedad? ¿Cuál de las dos enfermedades será más activa? ¿La anemia hemolítica por anticuerpos calientes o la anemia hemolítica por anticuerpos fríos en una persona? ¿Caliente? Calientes. Obviamente calientes, ¿no? Porque estamos nosotros a 37 grados centígrados. Entonces, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es mucho más activa que por anticuerpos fríos. Aunque como pueden ver en esta imagen, también tenemos formas mixtas. Y esas formas mixtas, pues es la mezcla de las dos. Ambas enfermedades pueden ser primarias o de causa no identificada o secundarias, algunos otros problemas. Pero aquí lo que quiero destacar es que la anemia hemolítica por anticuerpos fríos puede ser crónica, primaria crónica, es decir, de mucho tiempo, o secundaria a malignidad o a infección. Bueno, eso ya vamos a ver conforme vayamos viendo cada una de estas enfermedades. Entonces vamos a empezar con anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Esta anemia hemolítica por anticuerpos calientes es la más frecuente, hasta el 80% de los casos se debe a anemia hemolítica por anticuerpos calientes. La incidencia anual es aproximadamente de 0,8 a 3 casos por cada 100.000 personas al año y la mitad de los casos corresponden a enfermedad primaria, es decir, no conozco yo la causa que está produciendo estos anticuerpos. Como cualquier otra enfermedad autoinmune, esta enfermedad afecta más frecuentemente a las mujeres y la edad de presentación, fíjense, es en personas de mediana edad, entre los 40 y 50 años aproximadamente. Ahora, como causas secundarias se han reportado neoplasias, sobre todo linfomas, las enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso, infecciones, ¿sí? O uso de drogas que pueden también desencadenar anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Ok, en relación a la patogénesis. Esta anemia hemolítica está causada por anticuerpos que se consideran policlonales. Digo, tal vez el concepto policlonales no sea difícil de entender, pero para poder comprenderlo mejor, ¿quién puede decirme qué significaría monoclonal? ¿Qué sería monoclonal? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? Monoclonal significa que estos anticuerpos salen de una sola estirpe celular. Vienen de una sola célula. ¿Ok? Monoclonal. Policlonales quiere decir que vienen de varias células. ¿Ok? Nosotros tenemos aquí estos anticuerpos, fíjense, son las inmunoglobulinas. Inmunoglobulina G, la D o la E tienen la misma morfología, son monómeros, la A generalmente son dímeros, y la hemoglobina M es la más grande, ¿no? Es un pentámero, varias inmunoglobulinas unidas, 5 inmunoglobulinas unidas, ¿no? Forman a esta. Quiero que se fijen que todas las inmunoglobulinas tienen la misma estructura, una cadena pesada, que es la azul que estamos viendo aquí, y las cadenas livianas, que son las amarillas que estamos viendo a los lados. La una se llama cadena liviana kappa y la otra se llama cadena liviana lambda. Esta es la estructura normal de la inmunoglobulina. La inmunoglobulina tiene una porción constante, que es la que está abajo, que se une con la célula efectora, en este caso con el macrófago, y tiene una región variable, que es la que está aquí arriba. ¿Por qué se llama variable? Porque depende del antígeno contra el que esté dirigido. Se pega contra el antígeno. Pero eso quiere decir que hay miles de antígenos, entonces hay miles de regiones variables, ¿no? Por eso es su nombre de región variable. Entonces, más o menos cómo está formada una inmunoglobulina. En caso de inmunoglobulina M, pues es lo mismo, salvo que su región constante está en el centro. Ya vamos a ver qué papel cumple esta inmunoglobulina M en relación a la inmunidad.
Cuando hablamos de anemia hemolítica por anticuerpos calientes, estamos hablando de anticuerpos policlonales, o sea, que vienen de varias células. Podríamos decir, entre comillas, inflamación, porque vienen de varias células. Generalmente son de tipo IgG y que van a reaccionar con los glóbulos rojos, pero a temperatura corporal, es decir, a 37 grados. Por eso se llaman anticuerpos calientes. Lo contrario de la inmunoglobulina M, que actúa a temperatura de 4 grados. La M no, la M es frío, ¿no? Ok, la IgA también puede producir anemia hemolítica por anticuerpos calientes, aunque es menos común. La diana, el blanco, ¿cuál es el antígeno contra el que va a estar dirigida esta inmunoglobulina G? Es decir, su región variable va a estar dirigida contra el sistema RH. Pregunta, si una persona es RH negativa, entonces no tiene esta enfermedad. ¿Está bien lo que estoy diciendo o estoy hablando barbaridad? Repito, si una persona tiene RH negativo, quiere decir que no le va a dar anemia hemolítica autoinmune, porque el blanco No. No. de hecho sí. El hecho que una persona tenga RH positivo, por ejemplo, me incluyo, yo soy RH positivo, significa que yo tengo en este sistema, tengo un antígeno que se llama antígeno D mayúsculo. Eso es lo que me da a mí el nombre de RH positivo. Pero una persona que tiene RH negativo no es que no tenga el antígeno D, de hecho sí lo tiene. ¿Cuál tiene? El antígeno D minúscula. Se llama negativo porque el reactivo solo reacciona con la D mayúscula. Es decir, si yo tengo D mayúscula, me sale positivo. Pero si tengo D minúscula, me sale negativo. Entonces, RH negativo no significa que no hay antígeno. Significa solamente que el antígeno es diferente. ¿Ok? Por tanto, si la diana es de estos inmunoglobulinas es del sistema RH, no importa si es positivo o negativo. Igual da lo mismo, ¿sí me entienden? Ok. La hemólisis, en este caso, es extravascular y se produce en el vaso. ¿Por qué? Quiero que se fijen bien lo que pasa. Nosotros tenemos un mecanismo que se llama de inmunoadherencia y tiene que ver con la fracción FC del inmunoglobulina. Ok. ¿Qué significa esto de fracción FC? Aquí estamos viendo un dibujo donde vemos un glóbulo rojo, donde podemos ver los antígenos del sistema RH. ¿Qué pasó acá? En la siguiente imagen vemos el mismo glóbulo rojo, pero este glóbulo rojo ya está con inmunoglobulinas que le están siguiendo. La fracción constante, la fracción variable, perdón, se está pegando al glóbulo rojo. Entonces, imagínense ustedes, en el corazón está ese glóbulo rojo circulando, cargado de inmunoglobulina. La inmunoglobulina no le destruye el glóbulo rojo. Lo que hace esa inmunoglobulina es marcarle. Ese glóbulo rojo está marcado. De tal suerte que cuando llega al vaso, el macrófago le identifica por la fracción FC, la fracción constante. Fracción constante. Recuerden que habíamos dicho que la fracción constante se encuentra en este nivel. Entonces, le identifica por la fracción constante y entonces le fagocita. ¿Sí? Entonces se produce un mecanismo de inmunoadherencia y se produce la destrucción del glóbulo rojo en el vaso. Es una hemólisis de tipo extravascular. Ok, ¿alguna pregunta de esto? ¿Está claro esta parte? Antes de complicarme más. Sí, doctor. Muy bien. Ahora, la inmunoglobulina tiene 5 clases, no es una sola. La inmunoglobulina G tiene 5 clases, es la G1, G2, G3, G4 y G5. De las 5 inmunoglobulinas G, las que a nosotros nos interesan son la inmunoglobulina G1 y la G3. ¿Por qué? Porque estas dos tienen la capacidad de activar al complemento. Activan las fracciones desde la C5b hasta la C9 y activan lo que se conoce con el nombre de complejo de ataque de membrana. ¿Ok? ¿Qué es esto? Este dibujo me muestra las inmunoglobulinas. Fíjense, aquí tengo la C5b. Si se activa por la inmunoglobulina G1 o G3, y se activa la G6, G7, la G8 y se incluye la G9, ¿sí?
¿Y qué es lo que va a pasar con este complejo de ataque de membrana, C9, perdón? Va a destruir la membrana de la célula, permitiendo la destrucción celular. ¿Esto dónde funciona? Dentro del vaso sanguíneo. Esto no funciona en el vaso. Esto produce la destrucción de la célula en el interior del vaso sanguíneo. Quiere decir que este complemento va a producir una hemólisis intravascular. ¿Ok? Intravascular. ¿Cuál es la manifestación clínica de la hemólisis intravascular? ¿Qué manifestación me da de laboratorio si quieren ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa cuando un glóbulo rojo se destruye dentro del vaso sanguíneo? ¿Qué manifestación clínica da? No se acuerdan. Se produce hemoglobinuria, es decir, se filtra la hemoglobina libre, se filtra en el riñón y se aparece en la orina en forma de orina oscura. No es coluria, ojo, no es coluria. Puede ser incluso rojiza, ¿no? Entonces, se produce hemoglobinuria. Fíjense, en esta enfermedad yo voy a tener las dos características. Vamos a tener los dos tipos de hemólisis, intravascular por el complemento y extravascular dada por la destrucción en el vaso. Muy bien. Ok, anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Ok, vamos a ver las diferencias que tiene con la anterior. Es menos frecuente. Hasta el 30% de casos es por anemia hemolítica por anticuerpos fríos. La prevalencia es menor que la anterior. Se producen 16 casos, pero por cada millón de habitantes. Recuerden que la otra era por 100.000. Esto es por cada millón de habitantes. Y la edad de presentación es muy diferente. Inicia a los 67 años y generalmente se diagnostica alrededor de los 76 años. Miren que pasa mucho tiempo para que se diagnostique. Ya vamos a ver por qué pasa mucho tiempo hasta que se llegue el diagnóstico. La mayor parte de los pacientes tienen hemólisis compensada. ¿Qué significa esto de hemólisis compensada? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba hemólisis compensada? No me digan que no se acuerdan. Que producía la cantidad de glóbulos rojos que morían, o sea, tenía una proporción igual, no tenía como que síntomas. Exacto. No tienen anemia, porque la médula ósea alcanza a compensar la falta. Entonces no tienen anemia. De hecho, la anemia se presenta solo en el 35% de los pacientes. Quiere decir que el 65% no van a tener anemia. Son pacientes asintomáticos. Por eso es que los pacientes no suelen ir a consulta hasta mucho tiempo después, cuando por alguna razón se descubre esta enfermedad. Puede tener acrocianosis en el 24% de casos. ¿Qué es la acrocianosis? ¿Alguien se acuerda? Dedos en forma de tambor, de palillos de tambor. No, más bien diría la coloración morada del pulpejo de los dedos. Se hacen moraditos, pero la punta de los dedos. Acrocianosis. Acropaquias es lo que usted me dice, los dedos en palillo de tambor son las acropaquias. ¿Sí? Acrocianosis es la coloración morada de la punta de los dedos. Fatiga, el 21%, 17%, hemoglobinuria en el 3%. Si sabemos que tiene hemoglobinuria, ¿qué tipo de hemólisis será? ¿Intra o extravascular? Intravascular. Es intravascular, ¿no es cierto? Desde ahorita ya vemos que es una hemólisis intravascular. Ok, 90% de casos pueden tener acrocianosis y fenómeno de Raynaud junto. ¿Sí? Esto es importante, una manera de identificar a sus pacientes a través de estos signos. Ok, ¿cuál es la patogenia de esta enfermedad? Los anticuerpos son de característica monoclonal. ¿Qué significaba monoclonal? De una misma célula. Tenía de un solo cuerpo. Que vienen de un solo tipo. Cuerpo. Ok, esto es muy importante que voy a decir. Si vienen de un solo tipo de célula, ¿qué significará? ¿Qué trasfondo tendrá? Una sola célula que se produzca todo.
monoclonal usualmente se asocia a cáncer. ¿Sí? Cuando hablo de monoclonal, hablo de cáncer, usualmente. Tiene que ver con ese trasfondo. Esta anemia hemolítica por anticuerpos fríos tiene que ver con ese trasfondo. Las inmunoglobulinas son las más grandes, las de tipo IgM, ¿se acuerdan que vimos que eran los pentámeros? ¿Sí? Y estos restringen cadenas kappa. ¿Qué significa esto? Fíjense, aquí tengo yo una inmunoglobulina, estamos viendo la porción, la cadena pesada y vemos las cadenas livianas, ¿no es cierto? Tenemos entonces una cadena liviana kappa y una cadena liviana lambda. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se produce un exceso de cadenas kappa. No tenemos lambda. ¿Por qué? Esto es la monoclonalidad, ¿no? Nos indica monoclonalidad. Tenemos exceso de cadenas kappa. Restringe cadenas kappa. Si yo busco, encuentro solo cadenas kappa y no encuentro cadenas lambda, ¿no? Eso es muy importante. Eso me habla de monoclonal. Que significa que tiene que ver con la producción de una célula posiblemente tumoral, ¿no? Ya sabíamos que reaccionan a 4 grados centígrados y también pueden ser de tipo IgG y IgA, aunque es más raro que sean de este tipo, ¿no? Ahora, la diana. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el blanco de este anticuerpo? Más del 90% son específicos para el sistema I. Ok, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes era blanco del sistema RH. ¿Qué será este sistema I? ¿Alguien tiene idea? Les pregunto de otra forma. ¿Cuántos grupos sanguíneos conocen ustedes? Dos. Dos. Sistema ABO y sistema RH. Ese conocen, ¿no es cierto? Sistema ABO y sistema RH. Pero ahora les presento un tercero. Sistema I. ¿Es un tipo o es un grupo sanguíneo? Recuerden que hay como 29 sistemas de grupos sanguíneos. Este es otro más. Tenemos el ABO, el RH, sistema I, sistema Duffy, sistema Kell, el Lewis. Todos estos son sistema P. Todos estos son sistemas de grupos sanguíneos, ¿ok? Entonces estamos hablando de antígenos de grupo sanguíneo I, que son los que van a destruir o los que se van a, digamos, a pegar las inmunoglobulinas de tipo M. Ok. La hemólisis es intravascular. Ya habíamos visto eso y se produce en el hígado. Y básicamente se debe a un mecanismo de activación del complemento. Va desde C1 a C5, fíjense. Por favor, en la anemia hemolítica por anticuerpos fríos es de C1 a C5. Y en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es de C5b a C9. Es el que activa el complejo de ataque de membrana, ¿no? C5b a C9. Este es de C1 a C5. ¿Cómo funciona esto? Quiero que se imaginen, por favor, un glóbulo rojo que está circulando en el corazón. Lo hace bien a 37 grados centígrados, no pasa nada. Pero llega a la punta del dedo, a la punta del dedo índice. Llegó a la punta del dedo índice y ahí ya no tiene 37 grados centígrados y más si está haciendo frío. Entonces se van a activar la inmunoglobulina M, se activa. Se fijen, ¿qué está pasando? La inmunoglobulina M destruye el glóbulo rojo. ¿Lo destruye o no? No. No, no lo destruye. ¿Qué está haciendo la inmunoglobulina N? Les pega a uno con otro. Se pegan los glóbulos rojos, uno pegado a través de otro. Fíjense cómo esta inmunoglobulina le da un brazo para este y le da otro brazo para este otro. ¿Sí? Y obviamente, si aquí el dibujo tuviera otro glóbulo rojo, aquí tendríamos otro glóbulo rojo pegado. ¿Sí? Y acá tendríamos otro glóbulo rojo pegado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a pasar estos glóbulos rojos por los capilares sanguíneos? ¿Pueden o no pueden pasar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Podrán pasar así todos pegados? No, doctor. No, doctor. No, no es cierto. Entonces se produce la acrocianosis.
que era la acrocianosis, la coloración violeta Color azul de los. del pulpejo de los dedos. ¿Por qué? Porque la sangre no circula adecuadamente debido a la presencia de estos anticuerpos. Ya quedó claro por qué esa acrocianosis es importante. Ahora, Sí, doctor. al mismo tiempo, en la punta del dedo se está activando el C1, la proteína C1 del complemento. El glóbulo rojo por fin alcanzó a pasar. No se rompe, ojo, no se rompe ahí. Alcanzó a pasar el glóbulo rojo y ya se empieza a calentar, empieza a subir por el brazo, llegando su camino al corazón y se empieza a calentar. Como se empieza a calentar, se desaparece, ya no tenemos inmunoglobulina M, ya se separó, se fue a otro lado, ¿no es cierto? Ya se calentó, no reacciona a temperatura normal, pero se va activando en cambio C2, C4, C3. Tenemos aquí la fracción C3b. La fracción C3b llega al hígado y se destruye. El hígado lo destruye a la fracción C3b. También se activa la fracción C5, que también termina destruyendo algunos de la fracción C3b. Sin embargo, hay una fracción que se escapa, ¿no? Se llama C3d. La fracción C3d logra escaparse para finalmente continuar su camino en la sangre. ¿Ok? Entonces es una hemólisis intravascular preferentemente debido al complemento. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de estas dos enfermedades? Lo mismo que cualquier otra anemia hemolítica, ¿no es cierto? Es una anemia regenerativa con más del 2% de reticulocitos. Vemos las aptoglobinas, la deshidrogenasa láctica, todo igual, y aquí hacemos el test de Coombs. Si el test de Coombs es positivo, entonces decimos anemia hemolítica autoinmune, salvo que aquí sí puedo hacer un pequeño cambio. Puedo pedirle al de laboratorio, digo, hágame un test de Coombs solo para IgG, o hágame un test de Coombs solo para C3d. Si el laboratorista me dice, doctor, le salió positivo el test de Coombs para IgG, ¿qué significa? Repito la pregunta, ¿qué significa si el test de Coombs es positivo solo para la fracción IgG? ¿Qué tipo de anemia será? La Anemia de anticuerpos hemolítica. Por anticuerpos Cuerpos calientes, calientes. ¿no es cierto? Si me dijera, doctor, es positivo para la fracción C3d, C3d es complemento. Ya vimos que C3d se activa en anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Anticuerpos fríos. ¿Cómo diferencio anemia hemolítica por anticuerpos calientes y anticuerpos fríos? A través del test de Coombs. Sea fracción por el mono específico IgG o mono específico C3d. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Muy bien. Hay algunas características importantes de estos dos, como que 8% de pacientes pueden tener un test de Coombs positivo, eso es importante considerar, así que hay que revisar bien cada caso. Y aquí tenemos una tabla de resumen para ir terminando esta clase. Todos los que tengan anemia hemolítica por anticuerpos calientes, van a ser, el anticuerpo va a ser de clase IgG, que reacciona a 37 grados, y cuyo blanco va a ser el sistema RH. Y el test de Coombs siempre va a ser positivo para IgG o para IgG más complemento. La hemólisis es preferentemente extravascular, es decir, en el vaso. En caso de la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, esta va a ser por IgM, va a ser a 4 grados centígrados y el blanco de este va a ser el sistema I. Este va a ser positivo para la fracción C3d, que es del complemento, y la hemólisis es intravascular, preferentemente es intravascular. En caso de la anemia hemolítica mixta, pues va a tener los dos, la IgG y la IgM, reacciona a las dos temperaturas. El test de Coombs va a ser para IgG con títulos altos de C3d, ¿sí? Y va a ser extra e intravascular, o sea, la mezcla de las dos. ¿Cómo tratamos esta enfermedad? Esta enfermedad necesita como tratamiento de primera línea los corticoides. Estamos prednisona 1 miligramo por kilo durante 6 meses aproximadamente. Claro, vamos bajando la dosis, no siempre va a ser 1 miligramo por kilo, pero generalmente 6 meses de tratamiento.
y es el que nos da mejores respuestas, 80% de respuestas generalmente. Si el paciente recae y vuelve a presentar la enfermedad, que es lo común que vuelvan a recaer, el 30% requiere una segunda línea. Entonces, puedo sacar el vaso, que es donde se destruyen los glóbulos rojos, o puedo darle rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal contra el CD20. ¿Alguien sabe qué célula expresa CD20 en su membrana? ¿Nadie? El linfocito B. El linfocito B, que es el que produce inmunoglobulinas, es el que tiene el CD20. Entonces, cuando yo le doy rituximab a mi paciente, estoy destruyendo esa célula, solo el CD20. ¿Ok? Se llama terapia blanco porque va a destruir solo a los linfocitos B. En el caso de la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, los corticoides tienen muy mala respuesta, 14%. Puedo darle quimioterapia, ciclofosfamida, clorambucil, pero la respuesta se eleva apenas al 20%. Finalmente, rituximab es la mejor opción, otra vez contra el CD20 y respuestas parciales del 54%. Esta es como que la mejor alternativa. La siguiente es darle fludarabina más rituximab. La fludarabina es un quimioterápico, es quimioterapia para cáncer y que obtiene buenas respuestas, 21% completas, 55% respuestas parciales y dura hasta 66 meses, pero como son viejitos, muchos no pueden recibir fludarabina. Entonces nos quedamos limitados en ese aspecto. De nuevo, el mejor esquema siempre va a ser rituximab. Recordemos una característica de los anticuerpos fríos. ¿Qué puedo hacer para que el paciente no hemolice? Que evite el frío. ¿Ok? Si está calientito, pues no va a hemolizar. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Eso sería todo en relación a anemia hemolítica. Lo dejamos hasta ahí. ¿Listo? Gracias, doctor. Ya, compañeros, que estén muy bien. Que les vaya bien. Gracias. Doctora.